Buenas tardes, estimados estudiantes. Iniciamos con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Sí se me escucha bien, ¿verdad? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos, chicos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, chicos, recordando un poco algunos criterios que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de cada una de las sesiones. ¿Sí? Primero, hay que tener en cuenta diversos criterios, ¿no? Primero que todo, debemos de eh, participar a cada una de las sesiones, ¿sí? Ahora, también tienen ustedes 5 minutos de tolerancia, ¿sí? En cada una de las clases. Pasado esos 5 minutos, mi persona inicia la clase, pero ¿se puede seguir conectando? Sí, se pueden seguir conectando, pero ya con el audio apagado para así no interrumpir a la clase que ya se ha iniciado. ¿Ya? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, para la participación de cada uno de ustedes, es importante, ¿sí?, el uso de la manito que tenemos aquí en esta parte del Meet, ¿no? Tenemos la opción del uso de la manito. Entonces, cuando nosotros deseamos participar, es fundamental que hagamos uso de ello, ¿ya? Y al hacer uso de ello, va a ser un poco más ordenada, ¿sí?, la participación. ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Ahora, los 10 minutos, digo, los 5 minutos que cada uno va a tener al momento de la participación, ¿sí? Es fundamental que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ya? Para no tener inconvenientes en cada una de las sesiones. ¿De chicos? ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien, pues dicho ello, vamos a iniciar con la clase, ¿sí? Teniendo en cuenta estos criterios, ¿sí? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ello, chicos, si bien es cierto, nosotros nos encontramos en la rama de la comunicación, que es la literatura, ¿ya? Y en la literatura nosotros vamos a desarrollar diversos criterios, ¿ya? Vamos a desarrollar diversos criterios, ¿sí? Que vamos a enfocarnos en los movimientos literarios, ¿no? ¿Sí? Vamos a hablar sobre diversos movimientos literarios, ¿sí? Que nosotros vamos a ir desarrollando en cada una de las sesiones. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el primer movimiento, continuación de los ya anteriores, que es el Renacimiento. Pero para ello quiero que observen esta imagen 2 minutos, ¿ya?
Muy bien. A ver, ¿qué es lo que me pueden decir referente a esta imagen? A ver, ¿qué me podrían detallar? Chicos, Profesora, es un cuerpo humano inscrito en círculos, como que la forma, en un círculo están los brazos, una representación como un movimiento. ya. ¿Qué más? A ver. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Solo ella? Profe, la transformación de un hombre, porque aparte del movimiento que tiene, también tiene figuras geométricas, no nada más círculos, sino también tiene el cuadrado. Es como si se estuviera transformando de un lado hacia otro. Cierto. Entonces, ¿el Renacimiento en qué se va a enfocar? ¿En él? ¿En el ser? En el ser humano, profesora. En el ser humano, en el hombre, ¿ya? En el hombre. Si ustedes se percatan, es como que el hombre quiere abarcar todo el espacio. Entonces, se puede decir que va a tener, ¿qué cosa? Que los renacentistas van a hacer, ¿sí? ¿Qué cosa? El ser de atención va a ser, o de quien se va a hablar, va a ser el hombre. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, dicho ello, vamos a continuar. ¿Sí? A ver. El Renacimiento es un movimiento, ¿sí? Es un movimiento cultural que se origina en Europa Occidental, el cual se va a dar durante los siglos XV y los siglos XVI. Este va a ser un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Entonces, es un movimiento cultural. ¿Recuerdan cuando hablábamos la clase pasada, el primer bimestre, decíamos por qué a este movimiento o a cada movimiento literario se le considera como movimientos literarios culturales? ¿Por qué se le denomina de esta forma?
profe, porque hablaban según lo que están viviendo. Ujú. ¿Por qué? Porque hablaban de los temas que están viviendo día a día. De los temas que estaban hablando día a día, ya, pero es cultural y artístico. ¿Por qué? Porque abarca todas las artes. Hay que tener en cuenta ahí, ¿ya? Cada una de las artes. Entonces, ¿qué periodo contiene? Durante los siglos XV y los siglos XVI. ¿Ya? Este es un periodo de, ¿qué nos dice? De transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Ahora, entonces, si tenemos este periodo de transición, es que es un periodo que pasa rápidamente, que no se queda quieto. ¿Ya? A ello se refiere. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? El Renacimiento va a tener como origen, ¿sí? En Italia. ¿Dónde nace? En Italia. Italia es la cuna del Renacimiento donde nace, ¿ya? Y fruto del humanismo, ¿no? Aquí se van a determinar la nueva concepción del hombre, ¿no? Se va a ver de una forma diferente, ¿no? Y del mundo, cómo se observaba el ser humano en esta época, donde va a haber una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo, ¿no? El teocentrismo se va a centrar en qué? En lo divino, ¿ya? El teocentrismo, que quiere decir que va, hasta que aparezca el Renacimiento, este va a ser un ente fundamental, ¿no? Donde lo radical o lo importante va a ser lo divino. Y va a pasar de lado a ser por el antropocentrismo, ¿no? Donde el hombre va a ser el centro de atención, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces hay Sí, que profe. tener en cuenta tres criterios. Nace en la ciudad de Florencia, que es en Italia, ¿sí? Se va a determinar o se va a ver de una forma diferente al hombre y la concepción del mundo, y se va a sustituir a lo divino, al teocentrismo, por el antropocentrismo, ¿no? Por el hombre que va a ser el centro de atención, ¿no? Ahora vamos a tener diversos exponentes donde se van a hallar en el campo de las artes, donde va a haber una vuelta a la antigüedad y se va a aplicar como una vuelta a los valores de la cultura greco-latina y a la contemplación libre a la naturaleza. ¿Ya? Entonces, vamos a tener principales exponentes, ¿sí? En todas las artes, no solamente en una, y una vuelta a la antigüedad, ¿no? Donde se va a aplicar aquellos valores de la cultura griega, ¿no? Y a la contemplación libre de la naturaleza, ¿no? Para ellos era algo normal, ¿no? A ellos se refiere. ¿Alguna duda aquí? No, profesora. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es la literatura del Renacimiento? En el Renacimiento, si bien es cierto, se viene de una etapa un poco complicada donde la difusión de la literatura va a ser un poco complicada y no se va a poder lograr difundir, ¿cierto? No se va a lograr difundir de toda forma o de forma rápida, ¿no? No va a trascendental, pero es en esta época donde surge, ¿cierto? Las primeras manifestaciones, ¿no? Donde va a surgir en Italia, donde se va a caracterizar por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina, ¿no? Recordamos que la literatura clásica se centra en buscar la perfección del hombre, ¿no? La belleza pura. Y se va a difundir con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta. Entonces, aquí ya hay un avance dentro del Renacimiento, ¿sí? Porque
la difusión va a ser mucho más importante gracias a la invención de la imprenta, ¿no? Ya se van a poder difundir mucho más los libros o textos que hayan sido escritos, ¿no? Pero ¿qué temática van a tener la difusión de estos textos? Van a tener la temática de manifestar una literatura clásica grecolatina, ¿no? Revalorando esas costumbres que ya se estaban manifestando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo también se le conoce a este movimiento literario? Se le va a denominar con el Dolce Stil Nuovo, ¿no? El Dolce Stil Nuovo es conocido como el famoso nombre del dulce estilo nuevo, ¿no? Que es un tipo de lírica amorosa, ¿sí? Que quiere decir como cánticos, ¿no? Que se desarrolla en Florencia en el siglo XIII, ¿no? Aquí vamos a tener diversos representantes como Guido Guinizelli, Guido Gavargani y Sino de Pistoia, ¿no? Entonces, cuando se les consulte y se les pregunte cómo es considerado este movimiento literario, como el Dolce Stil Nuovo, ¿cierto? Entonces, el Dolce Stil Nuovo es el dulce estilo nuevo, que es un tipo de lírica amorosa, ¿ya? Recuerden ello. ¿De dónde surge? En Florencia, profesora. En Florencia, ya se desarrolla en Florencia en el siglo XIII. ¿Chicos? ¿Sí? Muy bien. No. Ahora, ¿qué características va a tener este movimiento literario? ¿Cómo es que se va a identificar? ¿Cómo yo voy a coger un libro o tomar un libro y voy a poder identificar este movimiento literario, ¿no? O que forme parte de esta época. Entonces, ¿cómo va a ser ello? Primero, va a haber una sinceridad en la expresión de los sentimientos. ¿Ya? Hay una sinceridad en la expresión de los sentimientos. No se va a manifestar tal cual se manifestaba, ¿no? Tal cual se desarrollaba durante esta época. ¿Sí? Entonces se da a conocer de esa forma. ¿Sí? Ahora, el locus amoenus es un término literario que se va a referir a un lugar idealizado, ¿no? Como se podría decir sagrado, ¿no? Que representaba la seguridad, la tranquilidad del ser humano, donde el ser humano se sentía tranquilo, ¿no? Un terreno bello. Entonces, a ello se refiere el locus amoenus, ¿no? A un lugar lleno de seguridad y de tranquilidad, un terreno bello, ¿sí? A ello se refiere, ¿sí? Va a estar lleno de musicalidad, suavidad, elegancia y eufonía en la expresión formal, ¿no? En cuanto a la redacción del texto, a la forma de presentar la historia, ¿no? Va a tener bastante interpretación, ¿sí? De una forma elegante, ¿ya? Y se va a plasmar como un amor concebido, como una experiencia trascendente, ¿no? Donde se va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, ¿ya? La felicidad y lo divino, ¿ya? Entonces, un amor concebido donde se pone en contacto al ser enamorado con la sabiduría, felicidad y lo divino. Entonces, acá ya no solo, por ejemplo, en el romanticismo se centraba solamente en el sentimiento amoroso hacia una persona, ¿cierto? Mientras que aquí ya no, ¿no? Aquí se va a ver reflejado el amor, pero de la misma forma la sabiduría, lo racional, ¿no? Va a ir de la mano. Y la mujer, sabemos muy bien que en cada movimiento literario vamos a tener a diversos, se podría decir, musas, ¿no? Inspiraciones de los cuales es en torno a ellos quienes va a manifestar la historia, ¿no? Y se va a mostrar como un ser de luz, ¿no? Entonces la mujer
va a ser en el Renacimiento el ser angelical, ¿no? De una naturaleza celestial que se va a considerar como la dona angelicata, ¿ya? Es considerada de esa forma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del Renacimiento, tiene una sinceridad en cuanto a la expresión de los sentimientos, tiene un locus amoenus, que es un término literario, se va a referir a un lugar idealizado, llena de musicalidad y suavidad en los textos, ¿sí? Que son fáciles de comprender, un amor concebido, ¿sí? Como una experiencia trascendental, ¿no? Que esto va a sobresalir, ¿no? Donde un ser no solamente se basa en el amor que siente hacia una persona, sino también va a estar relacionado con lo intelectual, ¿no? Con lo racional, ¿sí? Y la musa de inspiración que se va a tener va a ser la mujer. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesora. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien. Uno de los grandes representantes de este movimiento literario va a ser Dante Alighieri, ¿no? Quien nace en Florencia el año 1265 y fallece en Ravenna. ¿Sí? Nace en Ravenna, fallece en Ravenna el año 1321. ¿Ya? Entonces, Dante Alighieri nace en Florencia en el año 1265 y fallece en Ravenna, ¿ya? El año 1321. Él es un perfecto ejemplo de humanista. ¿Por qué decimos un perfecto ejemplo de humanista? Porque se centra en el ser humano, ¿no? El ser humano es el centro de atención de Dante Alighieri. ¿Sí? Él escribe en lengua vernácula, sabemos que vernáculo hace referencia a la lengua nativa, ¿de dónde? De Florencia, ¿no? El cual va a ser el impulso a la lengua tal cual se va a expresar en la literatura, ¿no? Y con el tiempo se va a hacer la lengua italiana. ¿Sí? Entonces, Dante Alighieri escribe en lengua vernácula, lengua nativa de Florencia, el cual va a ser ese el impulso como la lengua de la expresión literaria, ¿no? De ahí en adelante se va a ir manifestando este tipo en esa lengua, ¿no? Ahora, una de sus obras maestras que va a tener Dante va a ser la Divina Comedia, ¿no? Es una obra sumamente importante de Dante, ¿sí? El cual va a estar escrito
en tercetos encadenados, que es una forma de escritura de este texto, ¿no? De este texto. Aquí el autor del libro, que es Dante Alighieri, Dante va a ser acompañado del poeta latino Virgilio, el cual va a recorrer el infierno y el purgatorio hasta que Dante, ya acompañado de Beatriz, contempla el paraíso, ¿no? Entonces va a narrarse prácticamente su misma historia, ¿no? Destacado por la energía expresiva, el desgarro emocional y la originalidad de sus imágenes, ¿no? Que va a ir plasmando. El tema central de esta obra literaria va a ser el destino trascendental y la reflexión acerca del alma humana, ¿no? Cómo es que el ser humano tiene o cuenta con diversos pecados y que va a ir enfrentándolos o se podría decir, afrontando cada obstáculo, ¿no? Para poder mejorar como persona. A ello se refiere, ¿ya? Entonces, nos narra, ¿no? El viaje que Dante tiene por el infierno, el purgatorio, ¿sí? Y los diferentes obstáculos que él viene afrontando para poder llegar al paraíso, ¿ya? Otro de los grandes representantes es Geoffrey Chaucer, ¿sí? Quien él nace en el año 1343, fallece en el año 1400 en Londres. Él es un innovador lingüístico que va a ser considerado como el padre de la literatura inglesa moderna, ¿no? Su éxito por el lenguaje va a ser visto como parte de la tendencia histórica, ¿no? En general, hacia la creación literaria, ¿no? Tanto vernácula. Siguiendo el ejemplo de Dante, ¿no? En muchas partes de Europa, ¿no? Entonces él va a ir mejorando esta forma de literatura, ¿no? Pero va a ir perfeccionando, ¿ya? Entonces, Geoffrey Chaucer es considerado como el padre de la literatura inglesa moderna. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Muy bien. Ya es otro de los grandes representantes de esta época. Él nos narra la historia de los cuentos de Canterbury, que son escritos a finales del siglo XIV, donde va a ser una de las obras más importantes de la literatura inglesa, ¿no? Y van a ser contados, ¿sí? Por un grupo de peregrinos, ¿sí? Que van a viajar desde Southwark a Canterbury, ¿sí? Para visitar el templo de Santo Tomás de Becket en la Catedral de Canterbury, ¿no? Luego tenemos a Francos Villon, ¿no? Que él nace en el año 1431 en París y desaparece en el año 1463, ¿no? Entonces sus textos es narrado como, se podría decir, como su autobiografía, ¿no? ¿Por qué? Porque narra casi hasta la desaparición de Francos Villon, ¿no? Son bastante inciertos, se sabe muy poco, ¿no? Se sabe o se dice que siempre era un marginal, un ser, una persona discriminada, donde muchos de los que lo han estudiado lo exaltan como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita, ¿no? Él no renueva la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados, ¿no? De la cultura medieval, que él va a conocer a la perfección y va a animarlos a su propia y original personalidad, ¿no? Entonces esa va a ser una forma de manifestación. ¿Sí? Uno de sus textos literarios va a ser la balada de los ahorcados, ¿no? Que va a ser escrita cuando él esperaba su ejecución en la horca, ¿no? Aquí su vida va a tener como referencia la Guerra de los 100 Años.
y su cortejo de brutalidades, ¿no? De hambruna y epidemias que se va a desarrollar durante esta época, ¿no? Él es acusado de asesinar al religioso Philip Sermois y es obligado a huir de París. Después, él es perdonado, ¿no? Y nuevamente va a regresar al crimen y vuelve a ser encarcelado, ¿no? Él es torturado y condenado a la horca, pero el juicio va a ser apelado. Entonces, este juicio va a conmutar por 10 años de destierro de París, ¿no? Y es ahí donde se pierde el rastro de él, ¿no? Después de este evento ya no se conoce más, ¿no? Por eso que se narra hasta ahí la historia, ¿no? Otro de los grandes representantes es William Shakespeare, que nace en Inglaterra en el año 1564 y es conocido como el Cisne de Avon, ¿no? Padre del teatro inglés, y el género que mayor difusión va a tener por parte de él va a ser el género dramático, ¿no? Que es el teatro en el teatro. ¿Sí? Hasta ahí, dudas, consultas referente a lo que les acabo de explicar. No, Miss. No, Miss. Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a ver este pequeño video para que se pueda comprender mejor. ¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Presta atención, porque te hablaremos de una de las etapas más relevantes de nuestra historia moderna. Sí, el Renacimiento marcó el inicio de la modernidad y la literatura tuvo un gran auge debido a que coincidieron varios elementos importantes que mencionaremos en los próximos minutos. Así que no te vayas a ningún lado, pues sabemos que aprenderás de una forma fácil. El Renacimiento fue un periodo en el que la humanidad volvió su mirada hacia sí misma. Esto ocurrió entre los siglos XIV y XVI, aunque algunos autores lo extienden hasta el siglo XVII. Durante los 10 siglos anteriores de la Edad Media, el componente místico religioso fue el protagonista. El hombre elevó su mirada hacia lo divino y gran parte de la literatura tenía un matiz moralizante. Resulta que a partir del Renacimiento todo cambió. Podríamos decir que hubo una especie de reseteo en las artes, la ciencia y la política. El hombre se convirtió en el centro de interés, por lo que el autoconocimiento era indispensable. Se afirmaba que los seres humanos eran el reflejo de Dios y por eso eran dignos de atención y admiración. En la literatura esto se expresaba en torno al tema del amor, un amor idílico, muchas veces platónico e imposible. Además, contemplar la perfecta naturaleza humana era motivo de regocijo. Quizás por eso hubo un retorno hacia lo clásico y a la cultura grecorromana, donde había una suerte de libertad y valores que estaban muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, no se puede decir que el Renacimiento fuera un periodo anticristiano, fue simplemente una renovación en la forma en que se concebía a Dios y al hombre. La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella. O en un sentido más humorístico, ¿quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote? Una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano. Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, las Indias. Dieron un nuevo impulso a Europa y un motivo más para admirar las hazañas que los seres humanos podían llevar a cabo. Por otra parte, el desarrollo de la imprenta facilitó la difusión de las obras literarias. Reproducirlas y hacerlas llegar a otras latitudes era mucho más sencillo. Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable.
Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura, el siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país. Fue fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte. Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francesco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance en las ideas, aunque eso sí, a veces para bien, otras para mal. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste al día con tus lecturas de obras renacentistas? Esperamos que este breve recorrido te haya inspirado para comenzar. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video, Infolector. Muy bien, chicos. ¿Se comprendió mejor Sí, profesora. la renacentista? Sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, vamos a Entonces, empezar. uno de las obras renacentistas donde el ser humano no solamente se deja guiar por el sentimiento, sino también por lo racional, ¿sí? De William Shakespeare es Romeo y Julieta, ¿no? Él va a destacar mucho en el teatro, ¿no? Entonces, Romeo y Julieta muestra un amor puro, ¿no? Que cuenta con 5 actos, donde se va a hablar de la pasión juvenil que sobrepasa los diversos dilemas sociales que se va a desarrollar entre las familias enemigas Capuleto y Montesco, ¿no? Aquí Romeo conoce a Julieta, se inicia con ello, donde conoce a Julieta en una fiesta en la casa de ella, ¿no? Y a partir de ese momento quedan enamorados, ¿sí? Es como si fuese en la actualidad un flechazo, ¿no? Aquí, pero no pueden estar juntos debido al enfrentamiento que tienen con sus familias, ¿no? Es por ello que ellos se casan en secreto y después vienen las muertes de Mercurio Tobaldo que se le es dado a Romeo, ¿no? Aquí él es desterrado y teme no volver a ver nunca más a Julieta. Entonces Romeo y Julieta, ¿sí? Con el padre Fray, planifican una supuesta muerte, ¿no? Donde él, le avisan a Romeo sobre esta supuesta muerte de Julieta. Entonces él retorna a Verona, ¿sí? Pero no le habían manifestado de que todo ello era mentira, ¿no? Que solamente era para que Julieta salga del lugar. Entonces Romeo, creyendo la muerte, ¿sí? De Julieta, se toma el veneno, ¿no? Y Julieta al despertar se suicida con la daga de Romeo y ambos mueren en ese acto, ¿no? Entonces nos narra esta parte de la historia. En Verona, una ciudad del interior de Italia, vivían dos familias que se odiaban entre sí. La enemistad venía de lejos, y sus diferencias parecían irreparables. Eran los Capuleto y los Montesco. Lo que ninguno se esperaba era que sus descendientes se enamoraran. Romeo, hijo de los Montesco, se había fijado en la hija de los Capuleto, aunque no había tenido oportunidad de conocerla. Para hacerlo, decidió colarse en una fiesta organizada por la familia rival. Se puso una máscara para no ser reconocido, y allí por fin la tuvo frente a frente. Antes le parecía bella, pero en ese momento quedó completamente enamorado. Julieta era un sueño para él, y él también lo fue para ella, que nada más verlo preguntó de quién se trataba.
Esa misma noche, la joven salió al balcón para proclamar su amor por Romeo. Lo hacía aún sabiendo que su unión era prácticamente imposible debido a las disputas familiares. Lo que ella desconocía era que había colado en el jardín de su casa estaba escuchando aquella declaración de amor. Se reunieron y acabaron de confesarse ese profundo aprecio. Al poco tiempo, con ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron a escondidas. Finalmente, los Capuleto se dieron cuenta de que Romeo había estado en su fiesta y se volvieron completamente locos de ira. Por ello, Tebaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, amigo de Romeo, a batirse en duelo. Él anteriormente había rechazado cualquier enfrentamiento, pero cuando su amigo murió se vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta. Como consecuencia, fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperaba poder escaparse con Romeo. Pero el cura no pudo trasladar el mensaje. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor, así que decidió comprar un peligroso veneno y se lo tomó en la misma tumba de su esposa. Cuando Julieta se despertó, vio a su amor a su lado, muerto. Aunque el sacerdote le dijo que se escondiese en algún convento, ella no quería vivir sin él, así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento, por fin entendieron el profundo amor que se tenía en sus hijos y sellaron la paz entre familias. ¡Ay, tic-taqueros! ¡Qué historia tan triste! Seguro que ya conocíais Romeo y Julieta, un clásico del teatro que escribió William Shakespeare entre 1593 y 1594. En este caso podemos decir que la obra superó al autor en popularidad, ya que ha ido pasando de generación en generación y tantos años después, todos seguimos conociéndola. Se cree que el reconocido autor se inspiró en una obra de 1530 de Luigi Porto. Curiosamente, la historia novelada de dos nobles amantes también se ubica en Verona, y los protagonistas son las familias Montesco y Capuleto. También los nombres de los enamorados son idénticos. La pieza fue muy exitosa, pero no tanto como la obra de Shakespeare. A lo largo de los años se han ido haciendo adaptaciones, aunque la historia original se conserva. Cerca del 15% del texto está en rima y se divide en 5 actos. Además, ha sido trasladada al cine, las series y otros formatos en múltiples ocasiones. ¿Alguna vez la habéis visto representada, tic-tackers? Tiki-taxi, y lloraron muchísimo de pena. ¿Os pasó lo mismo? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Muy bien, chicos. Entonces se puede observar cómo es que dentro del Renacimiento el hombre desarrolla diversas actitudes y comportamientos, ¿cierto? Sí, y vemos las características del renacimiento. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Muy bien, chicos. Otra de las historias que nos narra William Shakespeare es Hamlet, ¿no? Donde el centro de atención, o mejor dicho, la historia va a ser la duda y la venganza. Aquí Hamlet es una tragedia de 5 actos en el que se va a describir la vida de este príncipe, ¿no? De Hamlet, quien se encuentra con el fantasma de su padre, pero este le dice que la reina Gertrudis y su hermano Claudio lo habían envenenado, ¿no? Entonces aquí Hamlet considera que estaba loco, ¿no? Imagínate que te hablen a ti así y te digan ello. Entonces, para descubrir esto, Hamlet se quedó con la duda de
Todo esto, él va a fingir estar loco, ¿no? Y con unos actores cómicos va a representar una obra llamada La muerte de Gonzaga, en donde un rey es asesinado, ¿no? Tal cual le había contado su padre a Hamlet, ¿no? Entonces Hamlet invita a su madre y a su tío asistir a esta obra teatral. Entonces ahí observa la actitud de ambos, donde confirma sus sospechas, ¿no? Entonces Hamlet va a la habitación de su madre y le reclama por la actitud que había presentado, ¿no? Pero Polonio llega antes, ¿no? Polonio era padre de su amada, ¿no? Y él, creyendo que era el rey Claudio, lo mata, ¿no? Sin observar. Entonces aquí Ofelia, que era quien estaba interesada en Hamlet, pierde la razón al enterarse que es Hamlet quien había matado a su padre, ¿no? Y muere ahogado. Llega su hermano Laertes y busca venganza, ¿no? Y al enterarse de lo sucedido, pide vengarse de ello y se alía con el rey Claudio, ¿no? Entonces aquí se viene el juego de las espadas, donde la espada estaba envenenada para matar a Hamlet, pero es todo lo contrario y muere Laertes, Gertrudis y Claudio, ¿no? En un enfrentamiento, ¿no? Ya finalmente también hieren a Hamlet, donde muere, y a la llegada de Fortinbras, él descubre que se va a quedar con el trono de Dinamarca, ¿no? Entonces, de esa forma se detalla, ¿ya? A ver, vamos a ver. Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y éste decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosenkrantz y Wildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra, y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y, pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río.
Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra. Pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Y si quieres ver más, mírate estos resúmenes. Ah, y suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien, chicos. Se entendió mucho mejor la temática o en donde va a girar en torno el Renacimiento. Sí, ¿verdad? Vemos lo racional, el amor, el engaño, los diversos acciones, se podría decir, del ser humano durante esta época, ¿no? Tal cual se desarrolla. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, mis. Todo claro. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.